A todo el mundo nos ha pasado algo siniestro, paranormal o espiritual, en mayor o en menor medida. Algunas personas ven cosas, otros las sienten. Algunos no creen en esto, pero de alguna manera se sienten atraídos y curiosos por saber qué hay detrás de algunos sucesos que al parecer no tienen explicación. Yo fui una mujer que por alguna razón me alejé de Dios. Quise experimentar y dar rienda suelta a mi vida y libertad. Al principio todo fue de maravilla. Sin embargo, después de un tiempo todo se tornó gris, triste y doloroso. Trataré de contárselos de la manera simple. Sé que no muchos me van a entender, pero sé que sin duda habrá personas quienes sí lo harán e inclusive personas a quienes les haya sucedido algo parecido. La cuestión es que yo soy el documentalista y esto es Enamorada de un demonio. Lista. Antes de comenzar, debo pedirle a El Documentalista dejar mi nombre anónimo, ya que tengo miedo de que todo empeore o me sucedan más cosas a mí o a la gente que me rodea. Bien. Hace alrededor de unos 4 años, una amiga le dio mi Facebook a un chico, el cual yo no tomé muy en cuenta. Me envió solicitud de amistad y todo, hasta mensajes. Pero una noche, que estaba estudiando para un examen de la universidad, él me habló. Era tarde y yo no estaba concentrada en lo absoluto en lo que tenía que hacer, así es que comencé a hablar con él. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común en cuanto a las cosas que nos gustaban. Pero cuando traté de tocar el tema de su familia, lo evadió. Parecía muy extraño. Continuaba diciéndome que vivía en el extranjero. Él me dijo que provenía de una familia muy adinerada, con lo cual no tenía grandes preocupaciones y que había pospuesto sus estudios universitarios por un tiempo, ya que su hermana pequeña lo necesitaba, pues hacía un tiempo que su madre había muerto de cáncer. Con el pasar de los días nuestras conversaciones eran más largas y más cercanas, hasta que un día me dijo que quería conocerme, y yo acepté. Pero él nunca llegó al lugar en donde quedamos para vernos. Él desapareció por días. Ni una palabra, ni un mensaje de texto, ni siquiera un guiño. Se disculpó a la semana siguiente de esto y me dijo que no había llegado porque no se atrevió a que lo conociera. Durante casi 3 años nunca se presentó frente a mí, pero pasaron cosas que yo no me explicaba. Cada vez sucedían más y más cosas extrañas. Me platicó que fue internado continuamente por fallas cardíacas y otros males similares. Yo también sufría continuas pesadillas y cambios de ánimo. Todo terminó en una depresión muy fuerte. Inclusive mi familia me dejó de lado continuamente. Yo no sabía qué hacer. La relación continuó de esa manera. Me ofreció que me fugara con él. Mi abuela enfermó gravemente el mismo día que yo había pensado dejar el país. Pasó el tiempo
y yo comencé a escuchar ruidos. Tampoco podía conciliar el sueño. En el intervalo de tiempo que duró esta relación, me pasaron cosas terribles. Un día solamente recibí un correo electrónico que decía: no podemos seguir juntos. Tengo miedo de lo que pueda suceder. Necesito alejarme de ti y todos los que estimo. Si no pueden venir por ti y ellos... Ese fue todo el mensaje. Aquello me dejó sin entender nada y muy triste. El hombre que pensé que sería el hombre perfecto, con quien me proyectaba a pesar de no haberlo visto nunca, ahora había desaparecido. Hoy han pasado casi 4 años de aquello y lo que a continuación les contaré es lo que reafirmó lo que les digo. En abril del año 2015, él me envió a través de nuestra amiga en común una bolsa llena de cartas y una caja con un collar muy hermoso. Yo trabajaba como maestra en una escuela cuando comencé a tener problemas psiquiátricos por situaciones laborales complejas. Pero lo que más me dejó traumatizada fue lo siguiente. Comencé a sufrir episodios de pérdida de conciencia, en las cuales mi cuerpo solo me hacía hacer cosas como infligirme heridas e ir a lugares sin saberlo, e incluso intentos de suicidio. No fue sino hasta cuando ingresé a un internado psiquiátrico, lo cual me llevó a estar 3 meses de tratamiento y muchos fármacos. Sentí que todo desaparecía hasta que comencé nuevamente con pesadillas. Momentos de ira que según los doctores eran recaídas, las cuales solamente se solucionaban con más fármacos. Seguí así por 2 años. Encontré un trabajo a principios del 2016, ya que en el 2015 finalmente perdí mi trabajo por mi situación precaria. Entré a mi nuevo trabajo tranquila, pero por las noches oía su voz y además sentía el aroma de su perfume junto a mí. Lo oía decirme varias veces que vendría. No podía sentirme bien. Siempre estaba nerviosa y tenía la sensación de estar siendo observada todo el tiempo. Llegué a un punto de no salir a la calle para no ser vista. Luego, por las noches, veía sombras extrañas y escuchaba risas horrendas. Fue el año pasado, cuando todo agravó muy peligrosamente. Conocí a un hombre con el cual ahora tengo una relación. Él es muy religioso y es católico ortodoxo. Con él volví a acercarme a Dios. Con ello empezaron los ataques abiertos y constantes, tanto a mí como a mi pareja. Yo veía a un ser alto muy delgado, el cual tenía piel pálida, sus cuencas oculares vacías y su boca eran fauces llenas de dientes como los de un pez. Se me erizaba la piel al sentir su presencia y terror al verlo. Hasta que un día, llegando al apartamento de mi novio, saliendo del subterráneo, lo vi. Y me llamó, como él solía llamarme, mi princesa. En un chillido que me heló la sangre, solo pude correr hacia el apartamento. Por el miedo no podía abrir la puerta de la entrada y tuve que tocar el timbre y llamar a mi novio para que abriera la puerta. Le conté lo que pasaba y le dije mirando por la ventana: sigue allí. Mi novio solo me abrazó y rezamos hasta que ya sentimos que todo se había tranquilizado. Pero aquello no fue suficiente, y con ello ocurrió lo más increíble y terrorífico que nos podía pasar. El demonio apareció en la ventana, y al mostrarle a la ventana la imagen de Cristo, la ventana tembló al punto en que pensé que el vidrio reventaría.
Mi novio dijo que él tenía que temerle a Cristo, porque es Él quien lo condenará. Después, con el pasar de las semanas, comencé a tener fuertes malestares físicos e inclusive sufría ataques con rasguños y marcas, como moretones que aparecían en mis tobillos o brazos. Una noche a mi novio intentaron sacarlo de la cama. Él vio seres horrendos y una mano blanca lo trató de tomar desde sus genitales, lo cual lo hizo despertar. Él tiene un viejo sable militar, ya que él es coleccionista de antigüedades. Con él se defendió y los seres desaparecieron. El día en que estos ataques se comenzaron a distanciar fue el día que recibimos como tal nuestro bautizo bajo la iglesia ortodoxa, donde el ser aquel bramaba de dolor porque acepté a Dios nuevamente en mi vida. Lo vi antes de entrar a la iglesia de pie, cerca de la entrada, y surgieron olores pútridos durante la ceremonia. Pasaron cosas horrendas. Sufrí alucinaciones auditivas e incluso él jugó conmigo mentalmente para que saliera del lugar y nunca fuera bautizada. Con el pasar de los meses, las cosas se han calmado, pero aún hay problemas generales que nos aquejan, como una serie de conflictos con mi familia y odios poco infundados que se han creado entre ellos, incluyendo algunas instancias de problemas que surgen de la nada. Solo me queda esperar y tener fe de que todo acabe pronto. Una lección que todo esto me dejó fue que jamás confíes ciegamente en una persona, porque nunca sabes lo que te esconde. Yo soy el documentalista y esto fue Enamorada de un demonio. Saludos especiales para Máximo Hernández, Pati Andino, Miguel Eliseo, Yessi Nels, Martín Cortés, Edgar Choque Ramírez, Elvis Marlón Vallecillos, John Jairo González Monar, Chamba Trejo DJ, Sandra Sandy, Luis Martínez, Pánfilo Santos YT, Fresme Bonilla, El Pador 66, Rax, Ezequiel Guillen, Morgan Lafay, Cristian Farias y Serena Luna. Gracias y hasta la próxima.